buenas tardes y bienvenidos al canal, bien hallados. Pues nada, en esta tarde de domingo digo, bueno, pues ya que podía aprovechar para que otras veces no puedo hacer directo cuando yo quisiera, pues digo, voy a aprovechar y lo hago ahora este domingo de resurrección. Yo sé que son horas ahora mismo de siesta y de estar en otras tareas, pero bueno, en fin, buenas tardes. Toledonen. Bueno, pues bienvenido al canal y gracias también a Joan, ¿cómo se llama este? Joan Lara. Bueno, pues bienvenido al canal también. Algunos nick es que son la tela, pero bueno. Espero que llevéis bien la Semana Santa, que lo llevéis todo bien, vamos, que hayáis pasado una buena Semana Santa, que hayáis podido recargar energía y los que hayáis estado trabajando, bueno, pues que haya sido leve, o lo más leve posible. Yo por mi parte hice una pequeña encuestilla otra vez en Twitter, con lo mismo que en el otro directo. Espero que esta vez el ordenador me deje terminarlo bien. En el cual os pedía pues ver a ver qué temas os gustaban más. Propuse un par de aviones y propuse hablar de combustibles sintéticos, aparte de un preguntas y respuestas. Y bueno, por mayoría se decidió que fueran los combustibles sintéticos. Así que bueno, pues como la mayoría quería saber de ellos, pues vuestros deseos son órdenes. Así que voy a hablaros de combustibles sintéticos como suelo hacerlo. Es decir, la costumbre es introducción un poquito para poner en contexto qué es un combustible, etcétera. Y luego pues ya hablar del propio tema, del tema propiamente dicho. En este caso, repito, de la fabricación de combustibles sintéticos, que a pesar de lo que estéis escuchando, de propaganda de ciertas petroleras, etcétera, no es algo novedoso, es algo que se lleva, ya se investigó en su momento hace ya bastante tiempo, pero bueno, no me voy a adelantar mucho, pero sí os puedo decir que tuvo su auge durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí pues el tema de los combustibles sintéticos sirvió también para fabricación de otras cosas, pero ahora ya os lo iré desgranando y comentando. Estaba esperando un poquito más, si no pues vamos a ir pasando ya a lo que es el tema. Bueno, esto que os enseño está claro lo que es. Eso es un barril de petróleo, un barril de crudo o un tubo por el que sale crudo. Y como he dicho al principio, pues voy a empezar, como se suele decir, por el principio, por lo más importante. Así que para quien no lo sepa, pues vamos a empezar haciendo la pregunta, ¿no? De qué es el petróleo. Bueno, pues el petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, los cuales son principalmente moléculas que contienen carbono y moléculas enlazadas con más carbonos e hidrógenos. Es decir, son una serie de cadenas ramificadas de diferentes átomos de carbono, los cuales a su vez tienen otros enlaces como puede ser hidrógeno u otros elementos. El petróleo es la base para los combustibles de la manera tradicional. Ahora voy a explicar un poquito mejor. El petróleo, como estás viendo ahí en la imagen, el crudo, que es como se le denomina al que se extrae directamente del yacimiento, tiene un aspecto de líquido bituminoso. Y el petróleo, os pongo ahora la imagen, la voy a buscar. El petróleo, aquí tenéis una esquemita, ¿no? de cómo son los sustratos de terreno que hay normalmente donde hay un yacimiento de petróleo. El petróleo se genera debido a la acción de la presión y del calor en el interior de la Tierra de sedimentos orgánicos, plantas y animales básicamente, que en su momento, bueno, pues fueron depositados en las diferentes capas terrestres a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos miles de años. Eso se depositó y poco a poco ha ido enterrándose. Y como veis, normalmente hay una parte que es la roca almacén, básicamente, que digamos que es donde realmente se encuentra ese yacimiento. Luego tienes la roca impermeable, que es
como su propio nombre indica, es la que no se puede traspasar. Entonces, digamos que todos esos sedimentos que se quedaron ahí presionados, pues no se pueden mover más abajo. Y luego hay una capa de roca también impermeable que digamos que es la que hace el tapón arriba. Bueno, pues el yacimiento de petróleo, como veis, está entre esas dos rocas. El gas natural es consecuencia de ese yacimiento de petróleo, es decir, de la descomposición de toda esa materia orgánica, se forma gas. Ese gas queda atrapado también porque no es capaz de pasar por la roca, porque no tiene la roca la porosidad suficiente para que el gas pueda escapar. Ya estamos hablando de una roca estamos hablando de presiones muy altas, se le somete a ese petróleo. Ya digo, con el paso de miles de años, descomposición de toda esa materia orgánica, pues se forma toda esa... se forma el petróleo, básicamente. Muy buenas tardes, Pedro Cuefan. Que no, ahora mismo estoy pensando y no me acuerdo del nombre. Si creo recordar que era José. Si me equivoco, perdón. El tema, como veis, bueno, ahí hay agua en este caso, pero porque está atrapada también eso, puede que haya agua, puede que no, depende. El tema es ese, ya digo, pasan miles de años, esa materia orgánica por medio de esa presión se compacta y se forma ese líquido. Que, repito, son cadenas ramificadas de carbono, átomos de carbono puestos en línea, uno detrás de otro, y esos mismos átomos de carbono además con ramificaciones que pueden ser átomos de hidrógeno en su mayoría, u átomos de otros elementos. Como vais a ver aquí, el elemento más básico, o sea, los hidrocarburos, que es como se denomina a este tipo de compuestos, aquí tenéis el esquema del elemento más básico de hidrocarburo. El enlace principal de un hidrocarburo es el carbono con el hidrógeno, como he dicho, el CH. Y en la imagen lo que estáis viendo es una molécula de metano. Esta molécula tiene un enlace carbono, como veis, con dos hidrógenos. Y luego se puede adicionarse otros hidrógenos. La molécula más simple, la más básica de lo que se denominan hidrocarburos. Y bueno, estos compuestos se pueden luego ir complicando, es decir, del metano podemos pasar al butano, al heptano, al octano, etcétera, etcétera. Podríamos seguir así hasta el infinito y más allá, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengas. Y además también con otros elementos como pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el boro y otros tantos. Pero en su mayoría, la inmensa mayoría para que sean hidrocarburos, y de hecho de ahí viene el nombre, son enlaces CH o COH. El oxígeno también está bastante presente. Así que bueno, en ese aspecto, pues esto es una pequeña introducción que os estoy haciendo, porque luego ya sí me centraré en los digamos en los combustibles sintéticos, pero quiero introducir un poquito sobre el petróleo y sobre los combustibles obtenidos además de manera tradicional, pues para que tengamos una base, ¿no?, sobre la que luego ya hablar del resto. Esto que veis aquí es una bomba para extracción del petróleo, de un pozo petrolífero, la cual, bueno, funciona como un sistema de balancín y utiliza la energía mecánica, aparte de la energía eléctrica o posible otro tipo de energía que se pueda usar para el arranque. Y el tema, bueno, pues ese líquido bituminoso se extrae de debajo de la tierra. Buenas tardes, Fuente del Cierzo, bienvenido. Y como estáis viendo en la imagen, y ese petróleo, bueno, pues se lleva a una refinería, porque ese petróleo no puede ser usado por ningún motor ni por ninguna máquina que utilice el petróleo como fuente o que utilice un combustible como fuente de energía, porque es demasiado denso. Además tiene muchísimos sedimentos que no son combustibles, por lo tanto la combustión la haría muy ineficiente, muy ineficaz y muy ineficiente, las dos cosas. Sería muy complicado y se gastaría muchísima energía para arrancar un motor que funcionara con petróleo directamente. Entonces, cuando se llega a la refinería, aparte de la limpieza del crudo, ya digo, porque ese crudo viene sin tratamiento ninguno, ese crudo hay que centrifugarlo
y limpiarlo de ciertos sedimentos mucho más densos de los que son de los que forman parte, ¿no?, del propio petróleo. Son sedimentos aparte que vienen con las rocas, adheridos, cales, etcétera, que hay que quitar. Y eso se realiza antes de realizar luego los propios procesos para separar el petróleo en sus diferentes componentes y así poder obtener diferentes tipos de combustible o de lubricantes, etcétera, etcétera. En la manera tradicional, en todo lo que todos conocemos, en las refinerías de petróleo se utiliza lo que se llama la destilación fraccionada. En la destilación fraccionada, mediante el uso de calor, se separan las distintas fracciones de un compuesto. Y esto no es solo para el petróleo, sino en cualquier laboratorio químico. Cuando se hace una destilación fraccionada, lo que se pretende es que de un compuesto X, el que sea, que está formado por, imaginemos, más de 2 o 3 compuestos diferentes, pueden ser líquidos o incluso sólidos, y queremos conseguir separarlos de una manera totalmente limpia, es decir, que al final en la separación yo obtenga solo el elemento que estoy buscando y el resto los obtenga en otros estados diferentes, lo que se hace es calentarlo. ¿Y qué ocurre? Pues que en un compuesto como el petróleo, pero también en otro tipo de compuestos, los elementos que lo forman, cada uno tiene su punto de ebullición propio, es decir, un punto en el que el elemento pues se evapora. Y luego tienen, al mismo tiempo que tienen ese punto de ebullición propio, también tienen un punto de licuefacción propio también, en el que pasan de estado de vapor o de estado gaseoso a estado líquido. Ese punto propio para la formación de ese líquido hace que cada elemento, dependiendo de la temperatura a la que lo tengas, pues esté todavía en estado gaseoso o ya se esté destilando y formando esas gotas o ese líquido que necesitas. Entonces el método tradicional utiliza la destilación fraccionada. En el esquema os enseño lo que sería una torre de destilación. Es un simple esquema. Son torres muy altas que hay en la refinería. Seguramente las habréis visto en más de un telediario y en algún documental, etcétera, en las cuales el petróleo se bombea hacia la torre de destilación, se calienta por encima de aproximadamente unos 400 grados, más o menos, y como el alquitrán y algunas breas no se evaporan a esa temperatura, salen por la parte de abajo. Y luego el resto es vapor que va subiendo en la torre. ¿Por qué son tan altas las torres? Bueno, pues porque las torres, de manera natural, conforme se va subiendo en altura en esa torre, la torre va teniendo menos temperatura. Entonces se van licuando las diferentes fracciones que forman ese petróleo. En este caso, bueno, pues como veis, fracciones como las del aceite, aceites pesados, aceites más ligeros, luego tenéis diésel pesado, diésel más ligero, nafta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso ya veis que a diferentes temperaturas se va licuando todos esos elementos y, bueno, pues va obteniendo los diferentes elementos, los va extrayendo de una manera muchísimo más limpia, sin mezclar con nada, etcétera, ¿no? Y al final puedes dividir ese petróleo en diferentes componentes y no tienes que estar haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Mediante el uso de elementos químicos, catalizadores, etcétera. Esto realmente lo único que requiere es el uso de calor, el uso de temperatura. Perdón, el aumento de temperatura. Perdón. El uso de calor para aumentar la temperatura. Se emplea, ya digo, como acabo de decir, cuando se necesitan diferentes sustancias entre sí. De hecho, pues para la obtención de los diferentes combustibles que se usan, por ejemplo, en automoción, viene muy bien una torre de destilación fraccionada, precisamente para eso, porque el diésel es un componente, comparado con la gasolina, que es más denso, y por lo tanto el punto de licuefacción, el punto en el que se vuelve líquido, su temperatura es algo mayor que la de la gasolina. La gasolina se evapora muchísimo a una temperatura mucho más baja que el diésel. Entonces, por lo tanto, pues el diésel se obtiene en una zona más bajita de la torre de destilación y la gasolina se obtiene en las zonas más altas.
sobre todo la gasolina ligera, la nafta, como la llaman en Sudamérica. Y bueno, lo que interesa en competición automovilística, que es lo que a la mayoría de los que me seguís os gusta, pues ya sabéis que no es otra cosa que el diésel y la gasolina. Últimamente era más que la gasolina, ya sabéis que los vehículos de competición diésel cada vez son menos, o prácticamente ya quedan muy poquitos. Por poneros así un poquito en perspectiva, el gasóleo diésel es un hidrocarburo que todavía sigue siendo el hidrocarburo más usado en automoción en general. Está compuesto en su mayoría por unos hidrocarburos de los llamados saturados, es decir, hidrocarburos en los que ya los enlaces están completos, el carbono ya tiene todos sus electrones enlazados con otros átomos. Eso viene a ser alrededor de un 75% de la composición del diésel. Y esos compuestos de carbono e hidrógeno, ya digo, van desde el metano hasta las parafinas. Las parafinas son compuestos con una ramificación enorme de carbonos, muchísimos carbonos. Y luego ya en su formulación, cada fabricante luego ya puede añadirle aditivos, dependiendo qué es los famosos aditivos de los que se hablan cuando te hablan de diésel limpio, de diésel óptima, de Cepsa, por ejemplo, o el Resol Plus 10, etcétera. Pues son aditivos que normalmente no suelen llegar por encima del 1,5-2% del total del producto, los cuales, pues, en principio, más que mejorar, en el caso del diésel, más que mejorar lo que es la mezcla y hacer que tenga más rendimiento, realmente no hay diferencia de rendimiento, lo que sí consigue es que se formen menos hollines y a priori, ya digo, esto es todo teoría, luego después cada uno tiene sus experiencias, ¿no? Pero sí, vamos, básicamente pues es eso, el uso de aditivos en los combustibles se busca sobre todo en el diésel sobre todo una combustión más limpia y eficiente, para que no haya tanto hollines y suciedad, porque el diésel, ya sabéis, algún día luego os hablaré de los motores, pero tendré que hablar largo y tendido sobre eso. Pero en el caso concreto del diésel, el tema está en que os iba a poner, pero esto, ya ves tú, esta imagen la conoceréis mucho, porque seguramente más de uno habrá tenido algún vehículo diésel en algún momento de su vida, incluso alguna furgoneta que tengáis, etcétera, pues ya sabéis. El diésel, ya digo, es un hidrocarburo, como he dicho antes, que tiene más densidad que la gasolina. De hecho, su punto de ebullición, su temperatura de ebullición es mayor que la de la gasolina. Y el diésel tiene para que os hagáis una idea, una densidad aproximada, porque depende. Aquí hay diésel pesado y diésel ligero. Los diésel pesados, que se utilizan más en motores de barco, motores que funcionan a muy poquitas revoluciones por minuto, se utilizan, bueno, pues porque es más barato. A fin de cuentas sale en la torre de destilación, no necesitas subir tanto lo que es en la torre de destilación, porque se obtiene a una temperatura mucho mayor. Así que el proceso, como tarda menos, por esa diferencia de tiempo, es más barato ese combustible. Pero en realidad no, o sea, no hay un cambio, ¿no?, en la energía que puedes obtener de ese combustible. Así que la densidad media, para que os hagáis una idea, dependiendo, hay diésel que puede ser un poquito más denso, otro un poquito menos, pero normalmente ronda el 0,85 gramos por centímetro cúbico. O lo que es lo mismo, 0,85 kilogramos por decímetro cúbico. Aproximadamente 0,85 kilos por cada litro de combustible. El diésel, si se derramara en agua, pues flotaría en el agua, como combustible procedente del petróleo que es. 0,85 gramos por centímetro cúbico aproximadamente. Habrá diésel que puedas encontrar que tengan 0,82, 0,83 y habrá diésel que lleguen al rozar el 0,90. El poder calorífico del diésel, bueno, pues 43,1 megajulios por kilo. Lo que ocurre es que los motores no son capaces de aprovechar todo ese poder calorífico. Esos 43,1 megajulios por kilo, en realidad al final el motor es capaz de obtener de esa energía una energía útil que viene a ser alrededor de, como mucho, en el mejor de los casos, un 35-37% de esas 43,1 megajulios por kilo. Pero bueno, un dato para que lo tengáis en cuenta. Es más energético que la gasolina porque es más denso que la gasolina también.
estoy leyendo, bueno, voy a leer el este que estoy viendo que había escrito. Muy buenas, Carlos, buenas tardes. Warrior G, buenas, esta es la clase de carburantes del futuro. No sé si serán los carburantes del futuro o no, porque ya sabéis que más que la técnica aquí, lo que se tiene también en cuenta muchas veces pues son lobbies y demás, que tienen cada uno sus intereses económicos. Pero desde luego, cuando ya termine de explicar un poco sobre combustibles sintéticos, sobre todo de la manera que están planteados actualmente, yo no lo veo mala idea como una transición energética hacia algo diferente luego ya en un futuro ya más lejano. Estaríamos hablando ya de más allá del año 2050, 2060, personalmente. Pero ya digo, a priori hay gente que sí, yo soy uno de los que considera que estos combustibles deberían tener mucho más futuro del que se les prevé. Pero bueno, hay intereses económicos, que al final siempre es lo mismo y la fiesta la pagan quien la paga y al final lo que le interesa a ellos. Y los demás pues a joderse, ¿no? Como diría aquel, pero bueno. Dice José Jero, el GLP, ¿consideras que podría ser un buen combustible de competición dado su poder antidetonante? El GLP tiene un problema, su poder calorífico. O sea, como antidetonante es bueno, es un gas, el gas licuado del petróleo es bastante más ligero de lo que es una gasolina o de lo que es un diésel, pero es que el poder calorífico que tiene es menor. Entonces, al final lo que consigues es aumentar el consumo. Y no estamos en una época en la que haya que tirar mucho de ese consumo. Al contrario, hay que intentar recortarlo. Entonces el GLP le veo ese problema particular. Para una competición como la Fórmula 1, para una competición como pueden ser los monoplazas de diferentes categorías, no lo veo. No lo veo por la sencilla razón de que su poder calorífico es menor. Ahora os voy a decir el de la gasolina. El del GLP no lo tengo, pero ya os digo que es menor densidad todavía que la gasolina y su poder calorífico es todavía menor. La gasolina, esto os va a sonar seguramente. Veis ahí la Efitec 98, Efitec 95. Bueno, aquí haciendo publicidad, ya sabéis, de Repsol, y eso que ni me pagan ni nada, pero bueno. Como he dicho antes, el gasóleo se obtiene en la torre de destilación, en la parte algo más abajo que la gasolina, debido a que su temperatura de ebullición es mayor. Entonces, el gasóleo se licúa antes que la gasolina en la torre de destilación. La gasolina es la fracción líquida más ligera a temperatura ambiente del petróleo. Y digo la fracción líquida más ligera porque del petróleo, a partir de la gasolina, se pueden obtener gases que, como he dicho antes y me ha preguntado José, que lo veis ahí como Pedro QE fan, el tema es que esos gases se licúan, el famoso GLP, son esos gases que se obtienen arriba del todo ya de la torre de destilación, alrededor de unos 25 o 30 grados aproximadamente, y esos gases tienen menos densidad todavía que la gasolina. Entonces, bueno, se licúan para poder darle un poquito más de, digamos, para poder concentrarlos, ¿no? Y que no ocupen mucho espacio. Pero repito que, bueno, su poder calorífico es todavía menor que el de la gasolina. La gasolina es la última, la nafta es la última fracción líquida del petróleo. A partir de la gasolina, las siguientes fracciones ya son gaseosas, todas, incluso a temperatura ambiente. Entonces, la gasolina es la última que se obtiene. También se obtiene, esto sí hay que decirlo, de fracciones más pesadas. Se pueden obtener naftas, porque la gasolina, la que se utiliza para automoción, es la conocida como nafta ligera, pero las gasolinas también hay gasolinas algo más pesadas que llevan otros componentes. Entonces esas gasolinas se pueden tratar luego en otro tipo de torres, que ya no son torres de destilación fraccionadas, sino que son mediante tratamientos termoquímicos. También se utiliza calor, pero además se utilizan una serie de catalizadores. Esos catalizadores digamos que tienen su reacción química, pues, mediante diferentes reacciones químicas, no me voy a extender aquí mucho. Se forman diferentes compuestos y uno de ellos es la gasolina que liberas. En ese momento de la gasolina pesada, pues has quitado ciertos elementos y has dejado la gasolina ligera. Esa gasolina ligera se extrae y se hace lo mismo que la que has obtenido en la torre de destilación. ¿Por qué se hacen estos procesos? Bueno, pues porque en la torre de destilación a veces no se obtiene la suficiente cantidad de gasolina para la demanda que hay en el mercado. De hecho, casi nunca se obtiene la suficiente cantidad de gasolina. Y ahora después explicaré otro problema que hay con la gasolina. Entonces lo que se hace es que de esa nafta pesada también se obtienen luego gasolinas más ligeras. Se hacen los dos procesos
Y eso también es en parte uno de los problemas que ha tenido la gasolina a lo largo históricamente, aunque ahora ya mediante impuestos se han igualado los precios, pero es uno de los problemas que ha tenido siempre la gasolina frente al diésel. Y es que el diésel, siendo un carburante más energético por unidad de masa que la gasolina, siempre ha sido más barato. Porque el diésel, repito, no necesita tantos procesos o se obtiene mucho antes. Sin embargo, la gasolina se necesita esperar más, no se obtiene toda la necesaria, hay que luego obtenerla, como acabo de decir antes, por procesos termoquímicos, también otra parte de la gasolina, y luego hay otro proceso más que se debe de llevar a cabo, que ahora os explicaré, para terminar ya de completar todo el mix para dar cabida o poder ofrecer para toda la demanda, para poder ofrecer esa oferta suficiente. Entonces al final la gasolina se encarece mucho el precio con respecto al diésel, solo exclusivamente por este proceso de fabricación. Ya no hablo aquí de impuestos ni de otro tipo de historias. El tema de la gasolina es que la gasolina es una mezcla de hidrocarburos también, que va desde butanos hasta metilnaftalenos. Los naftalenos son los hidrocarburos que dan nombre a la nafta. Y la densidad es menor que la del diésel. La densidad, hay un amplio margen de la gasolina que va desde el 0,65 hasta 0,77, 0,78 en algunos casos, dependiendo de aditivos y demás. Y sí es verdad que es un combustible que hay muchísima diferencia dependiendo del tipo de fabricación que se haya llevado y dependiendo del tipo de procesos que haya sufrido. Por eso hay más diferencia con respecto a la gasolina que al diésel. Pero ya digo, las gasolinas que os vais a encontrar comerciales en el mercado rara vez van a estar en ese 0,65 que acabo de decir, estarán más cercanas al 0,70, 0,72, hasta el 0,77, que pueden llegar a alguna gasolina un poco más densa. Las que se utilizan en Fórmula 1 seguramente estarán muy cercanas a esa cifra. Y su poder calorífico pues también es bastante menor. Os dije que el diésel tenía 43,1 megajulios por kilo y en el caso de la gasolina son 32 megajulios por cada kilo de combustible. Bastante menor el poder calorífico. Pero bueno, su combustión luego tiene otras, digamos, ventajas. Es una combustión más limpia. En los motores de combustión interna de gasolina la combustión es bastante más limpia que respecto al diésel. Por eso lo de que el diésel es aditiva y demás, bueno, en fin. Y como en el caso del diésel, ya digo, cada fabricante pues lo aditiva, ¿no?, de una manera u otra. Y hay un detalle importante, y por eso os enseño esta fotografía. Veis que se vende gasolina Super 95 y Super 98. Bueno, en este caso ya todas son gasolinas sin plomo, ya sabéis, porque a finales de los 80 ya se empezaron a fabricar este tipo de gasolinas en las que se eliminaba el plomo de su composición. El plomo era un elemento que venía muy bien para la lubricación de los asientos de válvulas y para protección de algunas zonas del motor. Y lo que hacía era protegerlo sobre todo en los arranques en frío. A partir de que se empezó a fabricar la gasolina sin plomo, de que se empezó a exigir para que no se produjeran óxidos de azufre, óxido de plomo y demás, que eran muy perjudiciales para la salud, eran cancerígenos, etcétera. Bueno, pues se decidió prescindir de ese plomo y bueno, hubo un problema al principio con los motores, hubo que hacer nuevas aleaciones. De hecho, las aleaciones de aluminio ya se popularizaron bastante, tanto para bloque motor como para culata, a partir ya de finales de los 80 y ya a principios de los 90, en lo que es automoción para la calle. Ya no hablo de competición porque la competición llevaba usando esas aleaciones de aluminio desde mucho antes. Y el tema, bueno, pues todo eso cambió y pasamos de tener la famosa gasolina Super 97, que seguramente muchos conocieron. Yo no llegué a conocer fuera de la 97, si no recuerdo mal, creo que había una de 88 octanos o 86, no recuerdo bien ahora. Es verdad que dependiendo de los países el octanaje puede variar y seguramente a lo mejor alguno de vosotros lo sabéis mejor que yo todo esto. A mí me pilló muy joven y no recuerdo bien. Recuerdo la de 97, esa sí la recuerdo porque la echaba mi padre para su Peugeot 505, pero ya no recuerdo yo. Y creo recordar haber visto 80 y algo, pero ya no estoy muy seguro. El tema es que en el tema este del 95 y 98, la diferencia de octanaje viene porque la gasolina tiene un índice de octano que depende de la cantidad precisamente de esos elementos que hacen que tenga en sus cadenas el octano
en la cadena ramificada de la propia gasolina. El octano o el octanaje lo que hace es medir el poder antidetonante de la gasolina. Es importante saber que cuando tú tienes una gasolina con mayor octanaje, tú puedes conseguir una compresión mayor de la mezcla aire-combustible en el interior del cilindro. Cuando el pistón, ¿sabéis? Cuando el pistón sube para comprimir esa mezcla aire-combustible, se forma lo que se comprime en lo que es la cámara de combustión y se inicia, teóricamente debería de iniciarse la explosión de ese combustible, es decir, la combustión mediante una chispa. Pero podría ocurrir, si la gasolina no tiene suficiente octanaje, que al comprimir esa mezcla aire-combustible simplemente ocurra un fenómeno que se llama autodetonación, y es que la gasolina no es capaz de soportar tanta presión y temperatura sin inflamarse de manera espontánea. Eso podría producir un problema en el motor, el famoso picado de biela que se llama, y puede producir problemas de pérdida de potencia. Lo más suave es la pérdida de potencia y de ahí pues hacia arriba, y el famoso picado de bielas, etcétera, etcétera. Sufrimiento. ¿Por qué hay que utilizar gasolinas con alto octanaje? ¿Por qué lo mínimo suele ser 95? Por lo menos aquí en España. Bueno, la nafta ligera de la que os he hablado antes, que os he dicho que aparte de sufrir los procesos térmicos de la destilación fraccionada y los termoquímicos luego del uso de catalizadores y demás de las naftas más pesadas para obtener esa nafta ligera, una vez que se obtiene esa nafta ligera, esa nafta tiene un índice de octano de 70, 72, 75 como mucho. Eso es muy poco para un motor, sobre todo para los motores modernos. Motores de hace años con mucha menos compresión no tendrían tanto problema, pero motores modernos de hoy día con ratios de compresión por encima de 10:1, con una nafta de 70 de octano tendría que retrasar muchísimo tendría que adelantar, muchísimo el encendido y se perdería muchísimo rendimiento. Entonces lo que se hace, se le añade metilbutiléter, creo que es el elemento, sí, el MTBE y el ETBE, para aumentar ese octanaje, además de otros aditivos. Todos esos elementos van aumentando el octanaje por encima de los 85, que sería lo recomendable, 84, 85. Y a partir de ahí, bueno, pues cuanto mayor sea el octanaje, más ratio de compresión puedo obtener yo dentro del motor. También es una manera eficaz el aumento del octanaje de reducir un poco el consumo de combustible. Si yo consigo mayor compresión, tengo más par motor y por lo tanto no necesito recurrir tanto a la búsqueda de la potencia máxima y por lo tanto puedo reducir un poco el consumo de combustible de mi motor. Pero bueno, eso ya digo, esos son recetas que cada fabricante aplica y no voy a entrar mucho más en ello. Básicamente pues que lo conocierais simplemente y que supierais que es el índice de octano. Por cierto, el diésel también tiene otro índice, es el índice de octano, y en el diésel concretamente, bueno, pues viene a hablar un poco de la estabilidad que tiene ese combustible y luego de la capacidad para poder mezclarse con el aire para ser capaz de combustionar toda la mezcla de una manera más eficaz y no formar esa cantidad de hidrocarburos sin quemar, que son los famosos humos negros que se ven en el diésel, y hollines, gomas, etcétera, que se forman, y aceites que se forman en la combustión cuando el combustible no es de buena calidad, no tiene un índice de cetano lo suficientemente alto. Y claro, ocurre que incluso aún en exceso de oxígeno, como está un motor diésel, como funciona, pues no se hace una combustión eficaz y ese motor, bueno, pues emite muchísimo muchísimo combustible sin quemar, que es ese hollín que ves luego en el coche. Y bueno, toda vez que ya os he presentado la gasolina y el diésel tradicionales, bueno, pues a alguien se le ocurrió en un momento determinado de la vida, y os voy a poner aquí a este señor que veis en imagen, es el señor, bueno, yo lo voy a pronunciar, el alemán no se me da muy bien, lo siento, Friedrich Bergius, supongo que será algo así como Friedrich o algo parecido a eso, la pronunciación. Friedrich Bergius es un científico alemán que investigó junto al Nobel de Química de 1918, a Fritz Haber,
el equilibrio químico de las reacciones de los gases entre diferentes gases. Durante la década de 1910 al 20, y partiendo de la base, entre otros, de estos trabajos, también tenía otros trabajos anteriores, pues partiendo de la base de ese equilibrio químico de las reacciones de los gases, investigó la obtención de combustible líquido a partir de carbón y aceites pesados. Y se valdría del uso de la hidrogenación en ese intento, ¿no? en esa búsqueda de conseguir combustible sin necesidad de extraer el petróleo de la tierra y hacer todo ese tratamiento del que os he hablado antes, de la destilación fraccionada, de procesos termoquímicos, etc. En un sitio donde escasea el petróleo, pues en vez de importarlo, lo que hago es que yo me fabrico mis combustibles a base de otros elementos que ya dispongo de ellos. En este caso, pues carbón o aceite pesado. En Alemania, ya sabéis, las minas de carbón. Alemania es un país que tiene muchísimo carbón y por lo tanto, pues era bastante interesante este trabajo. En el 1931 le darían el premio Nobel de Química junto a Karl Bosch por todas estas investigaciones, y a la Alemania nazi pues realmente le vino muy bien este tipo de investigaciones. Ahora también os hablaré de otros señores que también estuvieron investigando. Y básicamente, pues este fue el inicio de los combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos, que para vuestra información se denomina sintético a todo combustible que se obtiene mediante procesos termoquímicos partiendo de carbón, gas natural o biomasa. O si no se puede partir de carbón o gas natural, se puede partir también actualmente se hace con CO2 y con otro tipo de gases de efecto invernadero, o la biomasa, como acabo de decir antes, partiendo desde metano hasta otros compuestos. El proceso denominado Vergius, en honor a este señor, permitió, ya digo, a la Alemania nazi y durante la Segunda Guerra Mundial que tuviera a su disposición pues plantas de fabricación de combustible sintético, porque su acceso al petróleo, como he dicho antes, era limitado y ellos sí tenían mucho carbón, podían hacer este combustible sintético. Y el proceso Vergius que utilizaron en la Alemania nazi básicamente partían del carbón, ni gas natural ni gaita, partían del carbón directamente como materia prima, y se le aplicaba lo que se conoce como hidrogenación. La hidrogenación, para que lo sepáis, es una reacción química de las denominadas redox, de reducción-oxidación. Aquí os he puesto un ejemplo práctico de lo que es una reacción de reducción-oxidación. Tenéis el ánodo negativo, aquí lo que veis es básicamente el ánodo de cobre, el cátodo es de plata, el cátodo positivo, veis que el electrón se mueve desde el ánodo hacia el cátodo de una manera, por reducción en este caso concretamente. En la reacción química de la hidrogenación, que ya digo, como acabo de decir, la redox, lo que servía era para adicionar hidrógeno a un compuesto. Lo de redox, como acabo de decir, viene de oxidación-reducción, y hay siempre uno o más electrones se transfieren entre los reactivos. En la reacción redox, el agente oxidante, en este caso es el que gana electrones, es decir, en este caso concreto que os he puesto aquí sería la plata, y el que se reduce, o el agente reductor, sería en este caso el cobre, como veis, el ánodo y el cátodo, y el electrón siempre se va a mover desde el ánodo hacia el cátodo. En esta reacción química, que siempre, claro, el que se reduce pasa a un estado de menor oxidación, y el que se oxida, pues como su propio nombre indica, pues pasa a un estado de mayor oxidación, tiene más electrones, pasa a ser electropositivo. Básicamente estas reacciones las podéis observar muy bien en lo que son pilas y baterías. Las baterías funcionan de esta manera, como estáis viendo, y puede ser, estas reacciones químicas redox pueden ser reacciones químicas digamos, irreversibles, como en el caso que os estoy enseñando, o podrían ser reacciones químicas reversibles en el caso de las baterías de iones, de iones de litio, en el caso de baterías de electrolito, en una palabra. ¿Por qué? Porque en una batería de electrolito, al contrario que lo que estáis observando aquí, la aportación de energía eléctrica hace que, de nuevo, el elemento que se había oxidado empiece a devolver los electrones
que había recibido por parte del elemento que se había reducido. Estos procesos son reversibles hasta cierto punto, es decir, todo eso va teniendo un desgaste, entonces la batería poco a poco va perdiendo esa capacidad de reversibilidad, pero bueno, ya digo que puede ocurrir, las baterías recargables son así, sin embargo las baterías que no son recargables pues funcionan siempre en el mismo sentido, siempre va perdiendo electricidad, va perdiendo electrones, el elemento que se reduce, esas sales se reducen y las otras sales engordan. Al final, cuando llega un momento en que bueno, pues ya no puede absorber más electrones o ya no puede donar más electrones al otro elemento porque se ha quedado ya totalmente reducido y la batería pues se pararía. En el caso concreto de la fabricación de combustibles sintéticos, el uso de reacciones redox, como acabo de decir antes, lo que hacía era básicamente pues hidrogenar el combustible. ¿Por qué la hidrogenación? Como he enseñado al principio, la base de los combustibles, tanto diésel, gasolina como otro tipo de aceite combustible o líquido combustible, su molécula base es la unión de los átomos de carbono con hidrógeno, el enlace CH. Luego ya puede llevar oxígeno, en su mayor parte, puede llevar otros elementos, pero la base es el enlace CH. Entonces aquí, como estáis viendo, se introduce carbón pulverizado, el powder coal, como estáis viendo, aceite pesado, que se obtiene además de la destilación fraccionada del mismo proceso Verheugen, quiero decir que al final se reaprovechan muchos elementos, y catalizadores. Se usa el uso de catalizadores de metales pesados normalmente. El proceso de Verheugen se parte, ya digo, como del carbón pulverizado, de la reacción, como acabo de decir, se añade esos catalizadores, se forma una pasta, esa pasta se compacta y se lleva a un reactor a alta temperatura, que lo estáis viendo el convector, que lo veis ahí, veis que se añade hidrógeno además también, un convector a 450 grados, y de ahí se obtienen unos gases que luego se condensan, y se obtiene, veis que pone crude oil, no es exactamente el crudo que se obtiene de la extracción del petróleo de la tierra, pero es algo muy parecido. Y una vez que ya tenemos ese crudo, ¿qué es lo que se hace? Vamos a una torre de destilación fraccionada para separar los diferentes elementos. Se obtiene la gasolina en la parte superior, se obtienen de nuevo los gases, la gasolina en la última fracción líquida, como siempre, desde que se obtiene la destilación fraccionada. Los aceites más pesados, las breas, etcétera, se quedan en la parte inferior y se van obteniendo los diferentes compuestos. Veis aquí que pone middle oil, que se le añade hidrógeno, se hidrogena, es decir, se volvería a hacer una reacción redox y se obtendría más gasolina. Esa gasolina que se obtiene ahí luego habría que tratarla, igual que la gasolina que se obtiene en la torre de destilación fraccionada, para aumentar ese octanaje para poder obtener mayor calidad de combustible. Pero básicamente este sería el esquema básico del proceso Verheugen y el esquema básico del proceso que usaron los nazis, la Alemania nazi, pues para poder obtener sus combustibles para los Messerschmitt y los Stuka y demás. Actualmente se sigue usando este proceso en las zonas donde el petróleo escasea y se suele utilizar pues con base de nuevo con carbón o incluso alquitrán de hulla y algunos elementos que se tengan disponibles en el terreno y si no hay petróleo pues para poder obtener los diferentes aceites y combustibles. Voy a leer un poquito porque he visto que dice José, hubo problemas con los azufres y camisas de algunos motores, ¿verdad? Sí, además de hecho hubo que cambiar los procesos de lo que es la metalurgia dedicada a los motores de combustión interna, hubo de cambiar las composiciones de las culatas y de los bloques de motor, etcétera, etcétera. Y también se tuvieron que cambiar los materiales con los que se fabricaban las válvulas, asientos de válvulas, etcétera, porque el plomo ayudaba, sobre todo en el arranque en frío he dicho, porque el plomo lubricaba un poquito esas partes importantes del motor. Cuando ya no hay plomo, pues ya no se puede usar para lubricar, por lo tanto ya pues tienes problemas. Así que sí, en principio ya digo que hubo problemitas con ese tema. Buenas tardes Betty, que no había dicho nada.
¿Renta más vivir de molinos? Bueno, ya está, cada uno... Yo desgraciadamente repito que al final el que tiene el dinero es el que paga la fiesta y es el que decide en qué lo invierte. El problema es que muchas veces no se explican bien y sobre todo observo que en muchos medios no se explica bien realmente de dónde viene cada cosa. Ni se indaga un poquito en la técnica que se lleva a cabo y realmente en los pormenores, en las ventajas e inconvenientes que tiene cada cosa. Al final, bueno, pues se termina creando corrientes ideológicas a favor y en contra y el debate, pues en mi opinión, se vuelve totalmente estéril e inútil, pero ya está. 88 octanos en USA, creo. No sé si siguen comercializándose así aún o no. Yo ya digo que tengo, vamos, un tema que desconozco un poco, entonces no puedo decir mucho. Yo conocí en su momento, por mi edad, pues sí me pilló los estertores ya de la Super 97 y ya el cambio a la Simplomo 95 y Simplomo 98. Pero ya digo, creo recordar o me han hablado de gasolinas con menos de 90 de octanaje, pero no me hagáis... En ese tema no me hagáis mucho caso. Seguramente si preguntamos a nuestros mayores, ellos sí nos pueden explicar un poquito mejor de esos temas. Bueno, como acabo de decir, bueno, volviendo al proceso Vergius, aquí lo tenéis. Es un proceso bastante sencillo dentro de lo que es la técnica de este tipo de procesos. Y repito que al final el proceso Vergius lo que pretende es conseguir petróleo de donde no hay petróleo. Ese crudo que sale del condensador, en el que ya se obtiene esa fracción líquida del crudo y luego volvemos a lo mismo, se vuelve a calentar en la torre de destilación fraccionada y se obtienen los diferentes componentes y se separa luego la gasolina. Es un proceso algo más ineficiente que el que os voy a enseñar ahora, de otro señor, bueno, de otros señores. Este es un proceso un poquito más complejo, porque aparte del Vergiu, como os digo, había otro proceso de aquellos años que era el denominado Fischer-Tropsch, como extrae, bueno, supongo que la pronunciación será algo parecido a eso, me perdone la gente que sepa alemán o si hay algún alemán en la sala, como decía acá. Y fue patentado en el año 1925 por los alemanes Franz Fischer y Hans Tropsch. Bueno, este proceso se parte de gas carbónico, de monóxido de carbono e hidrógeno para producir la combustión, para producir los combustibles, perdón. A esa mezcla anterior se le denomina gas de síntesis, que es el monóxido más el hidrógeno. Ya sabéis, como tengo una molécula de carbono y oxígeno, que es el monóxido, CO, más otra molécula de dos hidrógenos, lo que hago es que esos dos hidrógenos trataré de separarlos, unirlo al carbono y formar el enlace CH, que es el que busco realmente. Una vez que ya tengo esos enlaces CH, pues iré uniéndolos hasta que consiga la cadena lo suficientemente larga pues para que me sirva como combustible. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aquí ya veis todo el proceso, ahora os lo voy explicando un poquito por encima. Se le añaden catalizadores metálicos de nuevo, como ya en este caso níquel, cobalto, hierro, óxido de manganeso, de torio, también se puede usar, magnesio, etc. Este proceso es más complejo que el Vergiu, pero los combustibles que se obtienen, una vez que ya obtienen el combustible de la última destilación, ese combustible ya no necesita tratamiento ninguno, ese combustible tiene suficiente calidad para poder ya ser usado directamente. Como veis aquí, es que tiene bastante más, porque tiene que ser lavado, tratado con agua, extracción de sulfuro de hidrógeno, luego un limpiador fino, que hay una limpieza catalítica de azufre combinado. De ahí vamos al catalizador de vapor, hay un horno, es bastante complejo, bastante más complejo que el anterior, este Fischer-Tropsch. Pero el Fischer-Tropsch tiene una cosa muy buena, y es que se usa también desde entonces en la fabricación de grasa y jabones sintéticos, aparte de combustible sintético. Y durante la Segunda Guerra Mundial permitió a la Alemania nazi disponer de gasóleo y gasolina de más calidad, de una manera, digamos, más directa, sin tener que luego refinar, ¿no?, ese combustible que se obtiene. Y además partían de la gasificación del carbón. Y bueno, básicamente, bueno, pues estos eran los dos procesos principales. Hay más procesos industriales para la fabricación de combustibles sintéticos,
Pero ya os digo que están basados o en el proceso Verheus o en el proceso Fischer-Tropsch. Así que al final partimos o nos quedamos con lo mismo. Los combustibles sintéticos actuales, los que se han presentado ya en la actualidad, que están también obtenidos mediante procesos que son procesos derivados del Fischer-Tropsch, pues la base ya digo, es del Fischer-Tropsch, del Verheus menos. Se utiliza más este proceso porque es más limpio. Pero el tema es que aquí lo que cambiamos es que el gas de síntesis no hace falta obtenerlo mediante la quema de carbón, sino que en este caso se captura el monóxido y el dióxido de carbono provenientes de la fabricación industrial, del uso de los diferentes procesos industriales, los que se los que se produce CO2, ese CO2 se captura. Y el hidrógeno pues se obtiene mediante el uso de energía renovable. Se podría obtener incluso hidrógeno se puede obtener de muchísimas maneras. El hidrógeno además es uno de los elementos más abundantes del sistema solar y uno de los elementos más abundantes aquí en la Tierra, pero curiosamente el hidrógeno es algo caro de obtener. Entonces, si se usaran energías renovables, se obtendría algo así como una compensación, ¿no? por esa cantidad de energía que se necesita para obtener el hidrógeno, ya que se haría de una forma mucho más limpia. Pero bueno, eso ya de nuevo volvemos a necesitas un mecenas y necesitas gente que ponga mucho dinero. Los gobiernos al final no están tan dispuestos a poner esa cantidad de dinero por algo que además hay que implementar en relativamente poco tiempo y que vale mucho dinero. Lo que sí os puedo decir es que las ventajas del uso de esos combustibles sintéticos, la más clara y absoluta sería que el CO2 que producirían esos combustibles sintéticos es CO2 que tú ya has atrapado de la emisión de otros procesos industriales, o lo que es lo mismo, el CO2 que estás devolviendo a la atmósfera es parte del CO2 que tú ya ibas a expulsar a esa atmósfera. Es decir, no estás generando más CO2, sino que simplemente capturaste una cantidad de CO2 para producir ese combustible. Una vez que produjiste ese combustible, cuando el motor queme ese combustible, parte del CO2, de ese CO2 que tú usaste para fabricar el combustible, se va a devolver a la atmósfera un 65%, un 60%. Es decir, que hay otro 40% que ya has aprovechado, lo has transformado en calor, lo has transformado en otra serie de energía. Y por lo tanto, al final, al cabo de muchísimos años, poco a poco se iría reduciendo las emisiones de CO2 por parte de los vehículos automóviles. Y se reduciría también la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, porque ya digo que irías atrapando ese CO2 y devolviendo gran parte de ese CO2 volvería de nuevo a la atmósfera, pero es que ya lo atrapaste en su momento, no estás generando nuevo CO2. Entonces, al final, poco a poco, pues se iría revirtiendo esa situación. Ya digo, la de combustión sí se podría considerar, porque he escuchado por ahí o he leído a veces, sobre todo campañas comerciales, que los combustibles sintéticos lo que sería es combustibles totalmente limpios y sin emisiones de CO2. No. Lo que serían los combustibles sintéticos, lo que sí serían son combustibles de CO2 neutral. Es decir, todo el CO2 que yo ya estoy devolviendo mediante la combustión de estos combustibles sintéticos es algo que ya atrapé en su momento, como llevo repitiendo todo este rato. No libre de emisiones. O sea, no sería, por ejemplo, a mí me parecería totalmente un despropósito, que de hecho ya se está haciendo con vehículos híbridos e híbridos enchufables, sobre todo los híbridos enchufables, la famosa etiqueta cero emisiones, y los vehículos híbridos que llevan la etiqueta eco, me parece totalmente fuera de lugar cuando son vehículos que en realidad al final utilizan combustible para poder funcionar y emiten CO2, además que se va añadiendo al resto de CO2 que se sigue emitiendo. Entonces, si un coche fuera CO2 neutro, podría entender que se le diera la etiqueta eco, no entendería que se le diera la etiqueta cero, claro, pero la etiqueta eco sí podría entenderla. Y la desventaja principal de este tipo de fabricación de combustibles pues es la infraestructura disponible. La infraestructura hasta ahora se ha basado, sobre todo el Fischer-Tropsch,
para fabricación de grasas y jabones, el famoso jabón de litio, grasas y aceites pesados, etcétera. Pero en realidad la industria no se ha preocupado de mejorar este proceso, de implementar nuevas mejoras en el mismo para poder fabricar combustibles de una manera eficaz y que no se vayan mucho de precio. Así que bueno, yo creo que sería un buen momento ahora actualmente, tal y como están las cosas, pues para eso, para volver a intentar esto y para sobre todo si no se va a usar de manera o si no se va a usar de momento de manera generalizada, ¿no?, para todo el público, sí por lo menos que en competición automovilística se usara este tipo de combustibles para darle un poquito más de aliciente al que invierta en instalaciones de este tipo. También os recuerdo los combustibles que sostienen, como al final lo que se usa es una torre de destilación fraccionada, los combustibles que sostienen son exactamente los mismos que sostienen en el proceso tradicional de fabricación de combustibles. De esa torre de destilación que os enseñé al principio, de ese esquema en el que se obtenía del petróleo que se calentaba, se obtenían las diferentes breas, alquitranes, etcétera, en la parte baja y los gases en la parte alta. Aquí sería exactamente igual, es decir, una vez que ya se ha sintetizado ese CO2, ese hidrógeno, ya se han formado las cadenas ramificadas de CH, en realidad, una vez que ya tengo toda esa cadena ramificada, ya lo único que tengo que hacer es separar las diferentes fracciones. Las voy a hacer exactamente igual que con el petróleo y con la manera tradicional, y el combustible que voy a obtener es exactamente el mismo, que al final tendré que aditivar de una manera o de otra, tendré que añadir a la nafta ligera, le tendré que añadir el MTBE o el ETBE y etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, yo no le veo, no hay diferencia ninguna entre un combustible y otro. Las capacidades caloríficas van a ser prácticamente las mismas y no vas a tener mayor problema. Sí, quizás en una competición como la Fórmula 1 tengas que reformular esa gasolina, pero es que ya de por sí ya se hace ahora, entonces no es algo que sea novedoso ni nuevo. Y repito que son procesos que, como os he dicho antes, el Fischer-Tropsch fue patentado en el 25 y el proceso Berghius fue patentado incluso, ya fue inventado y puesto en marcha mucho antes, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Luego son procesos que se conocen muy bien, así que básicamente pues yo espero que sí, que la cosa se anime. Yo creo que sería una buena transición energética. Aquí se apostó todo al coche eléctrico sin pensar en las infraestructuras, sin pensar en las consecuencias de muchas cosas y creo que sin pensar en lo caros que son los elementos para fabricación de baterías, y creo que con el pensamiento muy halagüeño de que la industria iba a avanzar a pasos agigantados en muy poco tiempo para conseguir procesos de fabricación de baterías y baterías muchísimo más durables y muchísimo más estables a lo largo del tiempo. No ha sido así. Hay un problema enorme con el peso de esas baterías y con la fabricación de las mismas, y se sigue investigando, se sigue haciendo, pero no a la velocidad a la que le hubiera gustado a muchos gurús, y por lo tanto pues está ese problemita que hay añadido a todo eso del coche eléctrico, aparte, repito, de la infraestructura de recarga que sigue siendo en algunos países, incluido el nuestro, pues carpetobetónica. Ya veremos a ver cómo avanza todo esto. Creo que el debate, como dije hace un rato, se basa en ideología. Estoy a favor o en contra por acto de fe. Creo que a los técnicos no se les está teniendo en cuenta en todo esto, y creo que hay también mucha gente que se entusiasmó de más con el tema del coche eléctrico. Y ojo, que yo no estoy en contra del coche eléctrico a baterías, ni mucho menos. Simplemente creo que se necesita mucha más evolución todavía para que llegue al gran público. Si es que algún día pudiera llegar al gran público los coches eléctricos con suficiente eficacia, suficiente eficiencia y un precio relativamente contenido. Ahí hay una cuadratura del círculo bastante difícil de conseguir. Voy a leeros que he visto que había escrito. Buen coche el 505. bueno, no, buenísimo. De hecho, mi padre se deshizo de él ya porque, necesitaba un coche más moderno por razones
muchos viajes, el coche ya consumía bastante gasolina y le venía mejor otro coche, pero realmente fue una pena, pero fue un coche... Fue, de hecho, el primer coche que yo conduje después de la autoescuela, el 505 de mi padre. Y la verdad es que es un coche que yo disfruté también los últimos años mucho, a pesar de ya lo mayorcico que estaba el pobre. ¿Motores de hace 10-20 años podrían ser CO2 neutros con esos combustibles? Sí, perfectamente. Totalmente. Y motores no de hace 10 o 20 años, sino incluso motores anteriores. Carlos de Ictor Racing compartió un vídeo de, no sé si era de TikTok o alguno de esos vídeos cortos que se hacen en Twitter, con un mecánico explicando cómo se podría poner al día un coche de hace, pues eso, un Ford Fiesta de los años 82 o un Ford Escort de los años 70, cómo se podría poner al día con simplemente el poner un catalizador en la salida del colector de escape del motor. Y lo fácil, lo sencillo que sería, no sería una operación excesivamente cara, estás hablando de menos de 2.000 euros, y los combustibles sintéticos no dejan de ser, José, combustibles, lo repito lo que he dicho antes, son los mismos combustibles exactamente que sostienen de la destilación del petróleo. Así que no dejan de ser exactamente la misma composición básica, los mismos enlaces CH con los mismos elementos que el resto de combustibles. Y ya cada fabricante adicionará aditivos en la medida que ellos crean conveniente, de una manera u de otra, me da igual, pero el combustible que sostiene por estos procesos de fabricación de combustibles sintéticos es exactamente el mismo. No hay diferencia composición química ninguna. Y el motor al que se le se le diera, ¿no? Se alimentara con este tipo de combustible, no tendría que sufrir ningún cambio en ninguna forma, en ningún sentido. No necesita. O sea, la gran ventaja del combustible sintético sería que los motores no necesitarían de reforma ninguna. Lo único que los motores más antiguos, bueno, ahí realmente habría que adaptarlos con ese catalizador, pero estamos hablando ya de contaminación, no de que el motor no pueda funcionar con estos combustibles. El motor podría funcionar sin ningún problema. El problema vendría por la contaminación atmosférica, que sí, habría que intentar contenerla con ese catalizador para que no se emitieran esos monóxidos cancerígenos y esos óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, etcétera, que no deben de llegar a la atmósfera de la manera que están llegando. Por lo demás, seguiría siendo exactamente igual, no hay ningún problema en ese aspecto y ni lo va a haber. O sea, no... Y las calidades de los combustibles, repito, las calidades de los combustibles dependerían solo y exclusivamente del fabricante, de la calidad del estándar de calidad del que quiera dotar a ese combustible y de los aditivos que se le adicionen al combustible. En el caso de la gasolina, del octanaje de esa gasolina, y en el caso del diésel, del cetano, del índice de cetano que tenga ese diésel y de los aditivos que tenga, pues para que sea la combustión más limpia, simple y llanamente. No habría ningún otro problema, de verdad. No hay motivos para que no se puedan usar combustibles sintéticos en ningún motor del mundo. Que repito, sí, los motores muy antiguos que necesitaban esa base plomo, pues bueno, ese problema lo están teniendo ya, o sea que, o lo tendrían ya, o sea que no es ningún problema. Sí, el desarrollo de Porsche, o sea, Porsche y Audi van por el mismo camino. La base de sus procesos son el proceso Fischer-Tropsch y el proceso Bergius. Lo único que ocurre, bueno, repito, es que los gases de síntesis son sustituidos por el CO2 que se captura, ¿no? de la atmósfera y se une, se hidrogena. Se hace la reacción química redox, esa de la que os hablé antes, mediante el uso de catalizadores de metales pesados y se unen esos enlaces CH para conseguir la ramificación y la cadena lo más larga posible. Cuanto más larga sea, pues mayor cantidad de combustibles diferentes podrás obtener. Si la cadena es muy corta, pues te quedarás solo con gases prácticamente, con lo que son butanos, metanos y propanos. Si la cadena es mucho más larga, pues ya podrás obtener otro tipo de elementos mucho más complejos. Y dice que
Los costes por litro... hombre, claro, claro, claro. Ahí ya sí estamos hablando de otra historia. Los costes por litro sí variarían. De hecho, hombre, ese sería uno de los problemas. Porque la gasolina se encarecería, sobre todo la gasolina, se encarecería bastante. Debido a que la infraestructura ahora mismo es muy pequeñita. De hecho, fíjate que Audi y Porsche se vanagloriaban antes de la pandemia, creo recordar, o durante la pandemia ya. Se vanagloriaban de que ya habían obtenido por fin el primer litro de combustible de una manera más o menos sostenible. Y claro, esos procesos, todo al principio, al arranque, pues tiene unos costes de fabricación y unos gastos enormes y que luego hay que amortizar. Pero si una vez que se iniciara todos estos procesos, que se hiciera la infraestructura suficiente, lo suficientemente grande, lo mismo que ocurrió con las baterías de los vehículos. Las baterías hoy día, a pesar de todo lo que he dicho antes, las baterías se han abaratado un montón con respecto a las baterías de hace 10 años. Pero todo eso es también porque se ha hecho una infraestructura acorde a todo eso. Así que aquí pasaría exactamente igual. Una vez que se hiciera una infraestructura en condiciones, con una mayor capacidad de producción de combustible, esos costes van abaratándose y por lo tanto al final, al cliente final, le repercutiría en un menor coste por litro de ese combustible. Pero sí, realmente sería algo más caro de lo que es el combustible tradicional. Aparte de lo que está ocurriendo hoy día, de esta situación especial que estamos teniendo por culpa de una serie de motivos externos, como puede ser los problemas de abastecimiento que está habiendo y el tema de la guerra en Ucrania, no sé qué, tal y cual, bueno, pues ha hecho que se encarezca muchísimo el combustible, aparte de, bueno, de impuestos y demás. Y el tema, repito, es que con una infraestructura mayor tú consigues el abaratamiento de ese combustible, pero nunca vas a llegar a los costes que se tiene con la extracción del petróleo natural, ¿no? De manera natural, y luego llevarlo a calentar y a la torre de destilación fraccionada de ese crudo. Estos procesos, tanto el Vergil como el Fischer-Tropsch y como los procesos más modernos derivados de esos dos, requieren de más estadios y por lo tanto pues hay un coste adicional. ¿Cuánto? Pues no sé deciros, porque no tengo mucha idea ahí, pero estoy seguro de que posiblemente pues en más de un 50% si se encareciera. Si tuviéramos en cuenta que esta es una situación excepcional, si volvemos a los precios más o menos habituales que teníamos del combustible antes de estos años en los que se ha disparado, el tema estaría en que si antes un litro de combustible te costaba en torno a 1 euro de diésel, pues supongamos que ahora tendrías que pagar por ese mismo diésel en sintético a lo mejor 1,35, 1,40, 1,50 podría ser un precio más o menos aproximadamente, más o menos. Bastante más caro, por supuesto, pero realmente sigue siendo factible. Y repito, no obligarías a la gente a tener que deshacerse de su vehículo de combustión, a tener que comprarse un vehículo eléctrico, a tener que enchufarlo, tener que estar pendiente de otras cosas. Podría seguir funcionando un señor mayor que no quiere cambiar de coche ni quiere complicarse la vida, podría seguir funcionando con un coche de hace más de 25 o 30 años y un coche que no contaminaría más de lo que ha contaminado en su vida hasta ahora, ¿no? Es decir, todo a lo largo de su vida ha contaminado X, lo que sea, pero es que ahora con ese combustible sintético ese coche dejaría de contaminar bastante y no tendría problema. Para el medio ambiente en este aspecto, atmosféricamente hablando, no tendrías problema. Que de lo que no se trata luego después muchas veces de estos temas de contaminación es de los residuos que genera un vehículo a la hora ya de deshacerte de él. Y que no se os escape a nadie que los metales son fácilmente, o sea, todo lo que es acero y aluminio son fácilmente reciclables, pero hay muchos plásticos en un coche y me da igual que sea eléctrico, que sea de combustión o que sea por movimiento por el ego de su conductor, me da exactamente igual. Esos plásticos son muy difíciles de reciclar, algunos de ellos. Y estoy hablando de coches modernos, no me quiero ir a coches de los años 70 y 80. Me estoy moviendo en coches ya modernos que se supone que contienen en su gran mayoría plásticos reciclados de anteriores coches. Pero es que sigue siendo un proceso difícil y un proceso costoso el reciclar un vehículo.
y eso no se tiene en cuenta muchas veces. Y bueno, sí, me deshago del coche viejo, pero es que el coche nuevo, con esas baterías, con elementos pesados y tóxicos, el reciclaje tampoco es sencillo ni barato. Así que una vez que yo me deshaga de ese vehículo eléctrico o de esa batería que se me ha degradado y la he cambiado por una nueva, el vehículo no, esa batería hay que reciclarla y esos elementos no son baratos de reciclar. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de opinar, ¿no?, sobre esas cuestiones. Al final, si miras un poco la industria en general, llega a la conclusión de que el ser humano, todos los procesos industriales generan residuos, todos. Lo que pasa que, bueno, hay procesos industriales que generan menos residuos, hay procesos industriales que, aun generando más residuos, son menos contaminantes para el medio ambiente porque esos residuos son más fáciles de reciclar, y hay procesos industriales que, da igual cómo los hagas, los residuos generan mucha contaminación. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y creo que, bueno, en el caso de los combustibles sintéticos, el problema... Se podrían eliminar ciertos problemas como eso, como el tener ahora que reciclar una cantidad de coches ingente, la cual te va a generar muchos problemas también de distribución, muchos problemas logísticos y sobre todo de costes de reciclaje. Si esos coches pueden seguir funcionando, si esos motores pueden seguir funcionando con combustible sintético y ese combustible sintético hacer que las emisiones de CO2 sean neutras, pues ya has conseguido ese paso por lo menos. Y no sigues contaminando con más coches en el vertedero. En el vertedero, no, perdón, en las chatarrerías. Y aparte, no sigues con ese consumismo, que parece que todos los años hay que sacar un nuevo modelo de X coche, todos los años hay que... Ese consumismo que es lo que nos ha llevado a la situación actual. Ese es el problema, el gran problema. Y no solo del mundo del automóvil, sino del mundo industrial en general. Pero eso sería ya para tratar en otro directo y no me quiero calentar ya más de lo que estoy. Así que creo que lo voy a dejar aquí ya, chicos. Porque Charlie... Estoy mirando la hora que era, sí. Porque Charlie empezaba su directo a las 7:30, así os dejo descansar un poquito de... Así os dejo descansar un poquito de esto, para que masquéis un poquito mejor lo de los combustibles sintéticos. Y estaba mirando a ver quién había ahora mismo conectado, por dejaros con alguien. Mientras luego aparece Charlie, pero de momento no veo así a nadie muy interesante. No sé si alguno tenéis alguna idea o para hacer una raid a alguien, o si no, pues hago la raid a quien sea. Pum, 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 pum. Mira, hay aquí un debate sobre una teoría del todo en ciencia y tecnología. Bueno, pues os voy a dejar con otro debate científico. Perdón. Vamos a hacer la raid. Así que no os vayáis, chicos. Y ya yo me voy despidiendo. Que pasáis una muy buena tarde. Recordad que Charlie a las 7:30, si no recuerdo mal, hacía su directo. Y nada, encantado de que hayáis estado por aquí, de contaros todo esto de los combustibles sintéticos, si queréis saberlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yo ya inicio la raid y me voy despidiendo. Así que chao y hasta el próximo vídeo, chicos.